Primer episodio de Sociología de la Evolución. El primer módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres. Propósito fundamental del presente módulo. Sociología de la Evolución aspira a despertar en cada participante la capacidad de ubicar al ser humano actual dentro del contexto de la evolución universal, entender la razón de la existencia humana y el porqué de su evolución en el planeta Tierra, determinar las correspondencias de la evolución de la conciencia humana, identificar la relación que existe entre el desarrollo de la conciencia y las estructuras sociales humanas, encontrar nuevas formas de organización social, establecer núcleos sociales pacíficos y armoniosos que sirvan de base a una nueva sociedad humana, e investigar nuevas formas de aprendizaje desde los niveles de percepción interna. Temario. Tema 1. Las 4 leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Tema 2. La espiral evolutiva y su relación con la luz y el sonido. Tema 3. Conceptos humanos y verdades universales. Tema 4. Los 7 niveles evolutivos humanos. Tema 5. La manifestación piramidal del absoluto. Tema 6. El ser y el no ser en el ser humano. Tema 7. Principios de la ley universal en la vida diaria. Tema 8. Reglas de oro de la organización social. Tema 9. Los 10 grados de la organización social. Y tema 10. Los ejercicios que facilitan la percepción. Introducción. Este módulo está dirigido a todas aquellas personas que piensan que este mundo puede llegar a ser mejor de lo que ha sido hasta ahora. A los que saben que todas las cosas se pueden hacer mejor de lo que hasta ahora se han hecho. A los que están seguros de que el ser humano se puede cambiar y que puede convivir en paz y armonía. Este módulo está también dirigido a los que han comprendido que el amor es universal, a los que persisten en la búsqueda de la felicidad, a los que guardan la esperanza de una nueva vida, a los que piensan que toda situación o estado de cosas siempre es susceptible de mejorarse. En fin, a todos aquellos que siempre se han preguntado, ¿por qué la ignorancia? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué ricos y pobres? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la desarmonía? ¿Por qué el sufrimiento? El estudio y comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden nos puede llevar al reconocimiento de las leyes que permiten crear un futuro mejor para toda la humanidad, y en especial para todas aquellas personas que actualmente desean hacer un cambio para entrar en los verdaderos cauces de la paz, la armonía y la felicidad, a través de comprender y trabajar con el principio de la evolución de la conciencia. Para sentar las bases de una nueva civilización de mayor nivel de satisfacción para todas las personas, es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos, para lo cual es indispensable estudiar y practicar las leyes y principios que conducen a la armonía, tomando en cuenta que solamente por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que demuestren ser equivocados, es como realmente llegaremos a la sabiduría, y así podremos desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno, con la enseñanza del diario vivir, puesto que la vida es la mejor escuela
y la naturaleza la mejor maestra. Las siguientes citas nos pueden ayudar a comprender mejor la finalidad de este módulo. Quien vive, respira. Quien lee, aprende. Quien actúa, comprende. Y quien practica, sabe. La perfección es Dios y la naturaleza. La naturaleza es la manifestación de Dios. El ser humano es la expresión de Dios. Quien comprende la naturaleza es un habitante armónico. Quien comprende al ser humano es un ser evolucionado. Quien comprende a Dios se diviniza. De las anteriores citas se desprende que nuestro cuerpo físico, como creación de Dios, regido por la ley de la naturaleza, es perfecto y además indispensable para poder vivir las experiencias que llevan a la comprensión mental, de la cual se nutre la conciencia permanente. El trabajo del ser humano es un trabajo interno para lograr finalmente comprender e identificarse con la perfección de la creación, y esto solo es posible a través del vivir, del hacer, del experimentar y del practicar diariamente en los talleres de Dios, que son la naturaleza y las circunstancias de la vida diaria. Cuando el ser humano aprenda a leer los códigos de la naturaleza y a regirse por las leyes universales, se dará cuenta que los conceptos y creencias de los hombres son únicamente las tareas del aprendizaje, y que el aprendizaje solo se vuelve comprensión a través de la práctica constante y de la verificación de resultados, y que en ese preciso momento el concepto o la creencia desaparecen para dar paso a la verdad que conduce a la reunión con la perfección de la creación de Dios, llegando finalmente el ser humano a trascender todas las limitaciones de la materia y a encontrar su natural estado de perfección divina, donde no existe ningún tipo de limitación, porque hasta la materia más densa obedece a las leyes perfectas de la manifestación universal, regidas por la voluntad de Dios. Toda la creación del universo tiene un propósito específico y muy bien definido dentro de la sabiduría divina. Sin embargo, cuando los seres humanos no conocen las leyes y principios de evolución de la conciencia divina, a través de todas las creaciones de Dios, llegan a pensar que Dios no existe o que es un ser incapaz de administrar el universo, lo cual obviamente no es cierto. Sin embargo, es fácil comprender que cuando una persona desconoce los principios y leyes que rigen el orden perfecto del universo y se ve enfrentada a una serie de sucesos que le traen profundo dolor y sufrimientos, puede llegar a pensar en la inexistencia de Dios. Por esta razón, nos proponemos en este módulo dar a conocer los principios y leyes fundamentales que rigen los procesos del desarrollo de la conciencia divina dentro de la experiencia del ser humano y el reconocimiento de la presencia de Dios en todo cuanto existe y sucede. Para hacernos eficientes, lo único que hace falta es dejar de luchar contra el orden del universo. La ineficiencia mental es necesaria para descubrir, a través de la saturación, que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente, estamos preparados para comprender las leyes. Para cesar mi lucha externa, primero tiene que cesar mi lucha interna, y para ello necesito haber aceptado que todo lo que existe y todo lo que sucede tiene un propósito perfecto de amor. Lo que vamos a estar compartiendo y lo que vamos a ver en toda la escuela de magia no es algo para creer, es algo para verificar, para experimentar, para vivir, para que lleguemos a tener la presencia verificada del universo dentro de nosotros. A mí no me interesa para nada fortalecer el sistema de creencias
que ya existe en nuestra personalidad humana, porque lo que necesitamos es desarrollar sabiduría y comprensión. Y esto es la experiencia directa. Vamos a dar herramientas para permitir y facilitar esa experiencia directa. Y por eso, lo único que les pido es aprendan a medir sus propios resultados internos. Si tienen más felicidad, más paz y más amor o capacidad de servicio. Y aprendan también a medir sus resultados externos a nivel de relaciones, salud, recursos y adaptación al medio. Tanto el ser humano como todo lo que sucede en el universo funciona, se origina y se crea en base a una información. Sociología de la evolución es la relación directa entre la evolución de la conciencia o desarrollo espiritual y las formas sociales. Llamamos sociología a las estructuras dentro de las cuales se desenvuelve la relación humana. El universo no evoluciona, el ser no evoluciona. Lo que ya es nunca dejará de ser y siempre será. Evoluciona la conciencia espiritual en nosotros, que la llamamos hija de Dios. Evolución es adquirir información que aún no se tiene. Es el desarrollo de la conciencia a través de la experiencia de la personalidad. La personalidad es la que puede transformar una creencia en una verdad después de verificarla, o puede desecharla si verifica que no es cierta. Eso se llama comprensión, y esta comprensión es la que la conciencia asimila. A la conciencia no entran creencias, es un archivo diseñado para asimilar única y exclusivamente verdades verificadas y experimentadas dentro de la experiencia de la forma. Entiendan conciencia como un archivo de información que asimila las verdades del universo y las acumula de una forma permanente e inmortal. La conciencia es un archivo permanente, incontaminable y eterno. La información que puede almacenar la conciencia es billones de veces más grande que la que puede almacenar la personalidad. La evolución sí se da a través de las formas, pero no es la forma la que evoluciona, sino la conciencia dentro de la forma. Cuando no tenemos cuerpo físico, no hay evolución. La evolución se produce únicamente y exclusivamente cuando estamos involucrados con la materia. Aparentemente el exterior es el que cambia, pero no es así. Somos nosotros los que evolucionamos, los que cambiamos desde el interior. Hay una forma de vivir en estructuras sociales mucho más armónicas y satisfactorias que las actuales, y no es cambiando las estructuras sociales como esto se logra. El trabajo del cambio se da internamente. En la medida en que hacemos desarrollo espiritual, cada uno de nosotros se va haciendo correspondiente con otro tipo de civilización que puede ser en este mismo planeta o en otro. La vida es un camino. En el camino hay caminantes que están en cualquier punto del camino. Si estás en el punto inicial o en el punto final, depende de ti. Y cuanto más avanzas en el camino, más cosas extraordinarias descubres. Los cambios se producen en los caminantes y no en el camino. Si comprendes algo, das un cambio o salto cuántico. Nuestra mente no está preparada para captar el sentido del mensaje del Maestro, el camino hacia la verdad, hacia la inmortalidad. Sigue a mi enseñanza y no a mi persona. Yo te estoy diciendo cómo caminar, pero no puedo caminar por ti. Es inútil seguir a ningún maestro. Tú eres tu propio maestro. Escuela de Magia del Amor, la maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, significa que cada uno de nosotros
mantiene constantemente en su interior algún nivel de sufrimiento frente a la experiencia de vida. En este momento somos seres sufrientes, es decir, sufrimos la experiencia de aprendizaje en vez de disfrutarla. Cuando decimos para aquellos que ya no necesitan sufrir más, significa que en algún momento cualquiera de nosotros puede entender algo sencillo. Aprender no es sinónimo de sufrir. Aprender es sinónimo de alcanzar amor y felicidad. El propósito fundamental en el desarrollo espiritual es mucho más aprender que enseñar. Después de llevar cientos de años de cultura de sufrimiento, en algún momento decimos: yo ya no quiero sufrir más, estoy saturado de sufrimiento. En ese momento es cuando la luz entra a nuestra mente y empezamos a buscar otro camino sin sufrimiento. Mientras yo esté empeñado que no puedo hacer un cambio interno y que no puedo dejar de sufrir, pues así me seguirá sucediendo. Pero cuando yo comprenda que el problema del sufrimiento no estaba fuera de mí, no es lo que pasa fuera en el mundo, sino mi experiencia interna frente al mundo, ahí yo ya puedo modificar eso. A una persona que no está lista para dejar de sufrir, no le llama para nada la atención que le inviten a un proceso de desarrollo espiritual. Lo rechazará totalmente. Magia es lo mismo que maestro, y maestría lo mismo que escuela de magia. La magia es aquella que puede utilizar una persona con una sabiduría superior para hacer transformaciones y crear cosas que normalmente las otras personas no pueden hacer. Pero no es ningún ilusionismo, es algo real de las facultades del ser humano que están latentes y haciendo magia es como despertarán. En este proceso que llamamos Escuela de Magia del Amor, estamos trabajando la maestría humana en sabiduría, y es la última etapa de evolución de la conciencia dentro de la experiencia de las formas en el cuerpo humano. De eso se trata esta escuela de magia, del desarrollo espiritual, de cómo aprovechar la experiencia presente de cada uno de nosotros para acelerar su evolución hacia Dios y tener una vida de mejor satisfacción, eliminando el sufrimiento y las limitaciones de la personalidad. En la medida en que yo evolucione, habré trascendido el sufrimiento. Tema 1. Las 4 leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Existen 7 leyes universales que rigen la totalidad de los procesos de creación, administración y evolución del universo. De estas 7 leyes, hay 4 leyes fundamentales que rigen y controlan todos los sucesos de desarrollo y evolución de la conciencia dentro de la especie humana en cualquier lugar del universo. Estas 4 leyes conforman el triángulo inferior de las leyes, teniendo a la ley de evolución como la ley superior que rige sobre todo el triángulo inferior, también llamado el triángulo del infierno, por ser la parte inferior de las leyes universales. Las 4 leyes fundamentales se presentan organizadas de la siguiente manera: evolución, armonía, correspondencia y naturaleza. Ahora vamos a estudiar someramente las funciones y características principales de cada una de ellas. 1. Las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza tienen la función principal de generar y mantener en perfecto estado de funcionamiento todo lo relacionado con la materia y los organismos vivos. Esto quiere decir que mientras no intervenga ninguna fuerza extraña a la naturaleza o algún ser que viole estas leyes, la naturaleza se mantiene en un estado de equilibrio perfecto y se renueva constantemente en sus 3 reinos principales: mineral, vegetal y animal. Sin embargo, este paradisíaco estado natural
no sirve por sí solo para la evolución de la conciencia, como veremos más adelante, pero sin la naturaleza no es posible hacer la evolución de la conciencia. Ahora veamos algunas de las consecuencias que se derivan de violar las leyes de la naturaleza, cuyos resultados se aprecian principalmente en el mundo físico con las siguientes manifestaciones: desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento de la longevidad, etc. Postulados de la ley de la naturaleza. Primero, todo lo que es complementario se atrae. Segundo, todo ser viviente requiere del alimento específico para su especie. Tercero, toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. Cuarto, todo ser viviente tiene por instinto el sentido de la ley. Quinto, todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. Sexto, toda violación de la ley produce graves consecuencias. Y séptimo, todo ser viviente tiene su función. 2. Las leyes de la armonía. Las leyes de la armonía son las que permiten vivir en equilibrio, adaptándonos a las características y circunstancias específicas del lugar y de las personas donde nos corresponda estar, tomando las actitudes más adecuadas frente al medio y a las situaciones que nos rodean, sin dejarnos afectar o alterar por los procesos que la vida presenta como una oportunidad para el desarrollo de la conciencia. La violación de las leyes de la armonía produce en las personas malestares a nivel psicológico, que se manifiestan con toda clase de problemas de relaciones como desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, incomunicación, desunión, fronteras, traumas, complejos, etc. Postulados de la ley de armonía. Primero, todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Segundo, todo lo que se ataca se defiende. Tercero, todo lo que agrada se acepta. Cuarto, solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Quinto, solo la comprensión evita la destrucción. Sexto, debemos manejar las situaciones y no ser manejados por éstas. Y séptimo, el ejemplo es el mejor maestro. 3. Las leyes de la correspondencia. Las leyes de la correspondencia determinan la característica de las experiencias de vida de cada persona y también el lugar y las situaciones específicas acordes con su propia necesidad de aprendizaje, al igual que el tipo de relaciones, negocios, trabajos, profesiones y funciones que las personas desempeñarán durante su experiencia de vida. La comprensión de la ley de correspondencia nos liberaría de cantidades de cargas psicológicas y de miedos y temores que traemos ancestralmente por concepciones equivocadas de la vida. Culpas, traumas y resentimientos se vuelven elementos tan contaminantes en nuestra mente que llegan a determinar las enfermedades psicosomáticas. La ley de correspondencia es la más importante dentro de las 3 leyes del triángulo inferior. Primero, porque es superior a las otras 2, y segundo, porque su comprensión nos liberaría de muchísimas cosas de carácter psicológico. La violación de las leyes de correspondencia produce malestares en el medio de vida individual, que se manifiestan con bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito en lo que hace, luchas desgastantes contra las circunstancias que la vida presenta, incapacidad de asumir su propia vida, miedos, angustias y frustraciones constantes. Postulados de la ley de correspondencia. Primero, toda situación es un aprendizaje. Segundo,
toda circunstancia es generada por uno mismo. Tercero, no hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. Cuarto, estamos ubicados en el lugar que exactamente nos corresponde. Quinto, venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Sexto, solo sucede lo que tiene que suceder. Y séptimo, solo se da o se tiene lo necesario. Cuarto, las leyes de la evolución. Las leyes de la evolución son las que permiten enlazar, relacionar y aprovechar todos los niveles y circunstancias que se dan dentro del triángulo inferior de las leyes para producir las transformaciones necesarias en la mente de cada persona y permitir el paso de las experiencias de un nivel inferior al nivel superior dentro del proceso de evolución de la conciencia permanente. La función principal de las leyes de la evolución al actuar sobre las tres leyes inferiores es permitir las experiencias necesarias para lograr la comprensión de la verdad y el desarrollo de la conciencia mediante la vivencia del desequilibrio y la resolución de las dificultades que se originan en la violación de las leyes inferiores. Las leyes de la evolución se manifiestan con malestares sociales en dos sentidos, como rebeldía, anarquía o autodestrucción cuando se limitan las experiencias por vivir, o como guerras, huelgas, violencia, revoluciones, delincuencia, maldad, odios, conflictos, etc., cuando se imponen los conceptos humanos. Postulados de la ley de evolución. Primero, solo la experiencia permite comprender la verdad. Segundo, solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia. Tercero, solo se trasciende de nivel mediante la transformación correspondiente. Cuarto, solo se es el resultado de uno mismo. Quinto, solo enfrentamos las situaciones que no hemos comprendido. Sexto, solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. Y séptimo, solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. El estudio de los postulados de las tres leyes del triángulo inferior y de la ley de evolución que permite las violaciones a las leyes inferiores puede facilitar la comprensión y la aceptación de muchos de los eventos que constantemente suceden en nuestras vidas. Sin embargo, la comprensión de todas las circunstancias dramáticas dentro de las cuales se ve envuelta nuestra sociedad actual, en muchas ocasiones resultan no solo ilógicas, sino muy difíciles de aceptar para las personas, a menos que tengan un profundo conocimiento de la forma como operan las leyes del triángulo inferior. La ley de evolución, por ser la ley superior que rige el triángulo inferior, actúa sobre las otras tres leyes y permite que aún el aparente absurdo esté dentro de las leyes del universo, para facilitar el reconocimiento de la existencia de la ley y poder verificar el resultado de su violación. Cada vez que violamos cualquiera de las tres leyes inferiores, no solamente recibimos los efectos de la violación, ley de causa y efecto, sino que además caemos inmediatamente bajo la acción de la ley de evolución, que permite la transgresión de las otras leyes como una forma de aprendizaje a través de la cual finalmente llegaremos a aprender y comprender la necesidad del respeto y de la obediencia voluntaria de las leyes que rigen el orden perfecto del universo, lo cual ya se llama sabiduría. Solo el ignorante se atreve a transgredir la ley. La ley de evolución es ley superior del triángulo inferior y no podemos violarla porque está por encima de las otras tres. Puedo salirme de la naturaleza y me enfermo. Puedo salirme de la armonía y daño mis relaciones. Puedo salirme de la correspondencia y altero las estructuras sociales, genero guerras, etc. Pero no puedo salirme de la evolución porque es la que rige las tres anteriores. Necesito aceptarla y se trasciende cuando se desarrolla totalmente la conciencia
o por lo menos cuando tiene un desarrollo que ya pasa del 51%, cuando las experiencias ya no son tanto de evolución, sino mucho más dentro de lo que llamamos experiencias armónicas o de arte. Pasar por el triángulo inferior, las 4 leyes, puede tomar aproximadamente 39.000 años de experiencias. Por lo tanto, muchas personas, sin saberlo, ya habrán hecho más de 30.000 años de experiencias, pero no son conscientes de ello, porque eso está en la conciencia, no en las personalidades, que son temporales. Completar los niveles superiores puede tomar solamente 1.000 años, lo cual está asociado a que el patrón genético original con el cual fue creado el ser humano es un patrón para 1.200 años de longevidad, sin enfermedad alguna, lo cual sería tiempo suficiente para poder completar los niveles superiores. El patrón genético original se recupera cuando se han concluido las experiencias dentro de las leyes inferiores. A partir del 4.º nivel, podría tener la posibilidad de retomar el patrón genético, o podría nacer de otra estructura genética para que su última experiencia le dé la oportunidad de hacer los niveles 4, 5 y 6 con un solo cuerpo y una sola mente. Ley es algo que no se puede cambiar, que es inmutable, algo que ha sido verificado, que siempre dará el mismo resultado. No vamos a confundir ley con norma. La norma es algo que tú puedes cambiar o modificar. Veamos entonces las leyes, sus características, sobre qué rigen y cuál es su función. La ley de naturaleza es la ley de selección natural, permite el equilibrio entre todo lo que existe. Todo lo que se sale de la perfección será destruido. No hay compasión, ni perdón, ni sentimientos. Todo lo que es complementario se atrae. Rige sobre las estructuras físicas. Su función es generar y mantener en perfecto estado de funcionamiento todo lo relacionado con la materia y los organismos vivos. Todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas y todo ser viviente tiene su función. La ley de armonía. Sus características son que aparecen los sentimientos y buscan el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. La podemos dibujar con una balanza. Tiene que ver con la ley de la vida, de causa y efecto, acción y reacción. Es la ley de educación del universo. Rige sobre las relaciones entre los seres y las estructuras. Su función es que yo puedo decidir convivir pacíficamente respetando a todos los seres y sus experiencias. El ejemplo es el mejor maestro. La ley de correspondencia. La ley de correspondencia nos lleva a aceptar que todo proceso tiene un propósito perfecto. Si encontramos bloqueos, significa que violamos la ley de correspondencia. Toda circunstancia es generada por uno mismo y no hay culpables. Solo sucede lo que tiene que suceder. Rige sobre el lugar que le corresponde a cada especie y a cada experiencia humana. Su función, dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde aprenderlo. Toda situación es un aprendizaje y tiene un propósito de amor. Ley de evolución. Es la ley del aprendizaje, la ley del cambio interior o de la transformación. Nadie nos perjudica ni nadie nos beneficia. Es el principio del espejo y el de la fruta. La ley de evolución es la ley de intermediación entre las leyes inferiores y las superiores. Nos lleva de una lucha contra la vida a una capacidad de aprovechar, valorar y disfrutar lo que la vida enseña. Esta ley no se puede violar. Rige sobre el proceso de desarrollo espiritual del ser humano. Y su función, lo que le falta a la conciencia por aprender, el destino. ¿Qué hay que aprender? Felicidad, paz y amor.
Los postulados de las leyes son los principios que nos permiten reconocer su existencia. Postulados de la ley de la naturaleza. Primero, todo lo que es complementario se atrae. Dentro de la misma especie, lo masculino se atrae con lo femenino porque son complementarios en la creación. Cuando sentimos atracción por una persona del sexo opuesto y es mutua, es porque esa persona es complementaria genéticamente con nosotros para la procreación armónica, y esto es instintivo. En la naturaleza no hay parejas, la pareja pertenece a la ley de correspondencia. Segundo, todo ser viviente requiere del alimento específico para su especie. Cualquier ser viviente que se salga de su alimento específico va a enfermar y va a deteriorar su estructura genética. Los animales carroñeros, si comen carne fresca, se enferman. Ellos necesitan carne que esté en descomposición. Inicialmente, en el origen, nuestra condición genética era de 1200 años de longevidad sin enfermarse, a la cual esperamos retornar. Pero a partir de la violación de las leyes se fue degenerando la condición estructural de la genética y llegamos a los estados de debilitamiento del sistema inmunológico y acortamiento de la longevidad. Para la ley de evolución esto es necesario y perfecto, pero para la ley de la naturaleza es una total violación y tiende a destruir y a eliminar a los enfermos. Dios siempre perdona, el hombre algunas veces, y la naturaleza nunca. Yo nunca llegaría a descubrir que hay unas leyes que rigen la salud y mi cuerpo físico, a menos que yo me saliera de ellas, y entonces enfermo, y ahí descubro que la ley existe. Tercero, toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. Hay plantas de agua, plantas de desierto, plantas de altura, y esto no sucede por casualidad. Entonces el ser humano empieza a alterar ese equilibrio, y aquí empieza el desequilibrio ecológico. Las especies que son perfectas para una zona pueden ser plagas en otras zonas. Cuarto, todo ser viviente tiene por instinto el sentido de la ley. El instinto lo que reconoce es el complemento perfecto para la procreación. Reconoce el alimento perfecto para la especie, reconoce los sitios perfectos para cada cosa y lo hace por el olfato y por el tacto. El instinto reconoce que existe la ley y sabe en qué momento huir, pelear o apartarse, y todo esto es automático. Aquí no hay nada racional, es irracional, simplemente lo sientes. A través de la cultura y las costumbres hemos ido deformando nuestra capacidad de guiarnos por el instinto y ahora nos guiamos por la propaganda y la publicidad. La cultura va anulando este instinto. Por ejemplo, deberíamos oler todo lo que comemos para verificar si hay o no compatibilidad, porque el olfato es el que instintivamente te permite saber si ese alimento es apropiado o no para ti. Quinto, todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. Existen las 4 estaciones que son ciclos. Esos ciclos nos muestran 2 cosas desde la ley de la naturaleza: el momento de consumir determinados alimentos y el lugar donde deben consumirse. Es decir, si yo soy estricto con las leyes de la naturaleza, tendría que tomar los alimentos del clima donde yo vivo y en la estación en que se están dando. La codificación celular de la vida del ser humano está programada para 900 o 1000 años de vida con ese cuerpo, pero como para la experiencia de evolución nosotros necesitamos violar la ley de la naturaleza, nuestros lapsos de vida se reducen a lo que conocemos actualmente, lo cual nos muestra claramente que estamos saliéndonos de todos los órdenes establecidos por la naturaleza, permitido por la ley de correspondencia y por la ley de evolución. Es la razón por la cual violamos y dañamos y destruimos y enfermamos, y así descubrimos la ley. Sexto, toda violación de la ley produce graves consecuencias para la salud, para las estructuras genéticas y para el equilibrio.
¿Cómo sabes tú que te saliste de una ley? Por el resultado, por la consecuencia. ¿Cómo sé que me salí de la ley de la naturaleza? Porque los seres vivos se enferman, porque el planeta se erosiona, porque se produce la contaminación y por todo lo que estamos viendo, sabemos que hemos ido en contra de la ley de la naturaleza. Es necesario que suceda de esta manera porque es el laboratorio de experimentación de los hijos de Dios. Y así como un niño puede romper un florero porque está aprendiendo, nosotros podemos contaminar y erosionar la naturaleza porque también estamos aprendiendo. Séptimo, todo ser viviente tiene su función. No existe un solo ser viviente que sobre o que falte en el universo. Todos los seres cumplen funciones necesarias, específicas y perfectas. Desde el virus y la bacteria hasta la ballena y los dinosaurios tienen funciones perfectas. No hay especies en vías de extinción, sino que hay especies que dejan de corresponder a este u otro lugar. Por ejemplo, en el planeta Tierra ya no tienen sentido la existencia de los dinosaurios. Postulados de la ley de armonía. Primero, todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Si yo emito agresión, descalificación, rencores, etc., vuelve a mí algo de las mismas características y eso me produce una armonía, pero negativa. Me vuelve la misma característica de lo que yo digo, hago o pienso. Si yo soy violento, vuelve a mí violencia. Si yo soy pacífico, vuelve a mí paz. Si yo soy respeto, vuelve a mí respeto. Filosóficamente se ha expresado como no hagas a otro lo que no quieres para ti. Segundo, todo lo que se ataca se defiende, independientemente de la razón por la cual tú lo ataques. Genera barreras y escudos que dañan las relaciones, pero producirá un equilibrio de fuerzas. En la ciudad, por ejemplo, hay armonía cuando hay suficientes policías para evitar la delincuencia. Tercero, todo lo que agrada se acepta. Se utiliza en la publicidad, que a veces nos presenta cosas que no son muy saludables para la naturaleza de una manera muy agradable, lo que hace que se vuelvan atractivas para nosotros y las aceptamos. Al contrario, muchas veces cosas pueden ser valores importantes, los presentamos de maneras agresivas o impositivas y entonces lo que se ataca se defiende y es rechazado. Yo sugeriría a nivel de manejo de esta ley de armonía invertir lo que nosotros hacemos. Sería mucho más apropiado presentar las cosas nocivas de una manera agresiva y las positivas de una manera totalmente agradable. En educación tratamos de imponer de una manera agresiva y con castigo principios que consideramos valiosos para los hijos. Y la propaganda, por otro lado, hace competencia porque nos presenta todo aquello que puede ser nocivo de una manera muy agradable. El ejercicio es aceptar lo que no me agrada, y esta sería la sabiduría. Pero para hacer esto no me sirve esta ley, tendré que irme a una ley muy superior, tenemos que irnos a la ley de amor. No requiere ningún esfuerzo aceptar lo agradable. Cuarto, solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Si yo tengo un comportamiento aún animal, porque nuestro cuerpo físico está regido por la ley de la naturaleza como los de los animales, esta transformación, para que yo cambie de comportamiento desde el instinto, requiere que haya una relación con un principio de amor. Eso hace que la naturaleza se transforme a través de la ley de armonía en un comportamiento de no agresión. La naturaleza maneja la cadena alimenticia, que es parte de la ley de evolución dentro del proceso psicológico, porque causa estrés y angustia en el ser que va a ser consumido por otro. Eso se supera cuando la ley de amor pasa a ser comprendida por nosotros en nuestra experiencia en la naturaleza. Las bestias son cuando nuestros comportamientos son típicamente instintivos
irracionales, automáticos. El centauro es cuando ya tiene una dualidad entre comportamientos racionales que entran en conflicto con comportamientos instintivos. Y el humano es cuando todos sus comportamientos son racionales y no entran en conflicto con el instinto, sino por el contrario, reconocen que el instinto es una herramienta poderosa para el mantenimiento de la especie y de la salud. Quinto, solo la comprensión evita la destrucción. Para que yo pueda comprender, tendré que hacerlo desde la ley de amor. Nadie está haciendo nada incorrecto, nadie está haciendo nada malo. Todo ser humano, por equivocado que esté, por violento que sea, está haciendo lo que le corresponde hacer, independientemente de que yo crea que es positivo o negativo, y lo está haciendo con lo mejor que sabe hacer desde su ignorancia. Por ejemplo, a nivel de la estructura de la personalidad, como no ha sido comprendido el sistema de creencias, ese sistema se disuelve, desaparece, pero lo que ha sido comprendido se mantiene. La comprensión evita que nos destruyamos y nos matemos o que dañemos alguna cosa. Sexto, debemos manejar las situaciones y no ser manejados por estas. Es el principio fundamental de ley de armonía en desarrollo espiritual. Si yo permito que lo externo me maneje, entro en desarmonía. Si soy capaz de manejar lo externo y comportarme frente a ello, entonces entro en equilibrio y en paz interior. Me corresponde aprender a aceptar la realidad exterior y no tratar de modificarla. Ese es el proceso que vamos a estudiar en Escuela de Magia. Cómo evitar que las situaciones externas puedan alterar mi armonía interior. ¿Cómo hago yo para ser el dueño de mí mismo y no que las situaciones externas determinen mi vida y mis comportamientos? Séptimo, el ejemplo es el mejor maestro. Estamos hablando de salir de un concepto falso, que es la idea del castigo como ejemplo pedagógico. El castigo es lo más antipedagógico que existe en todas las instancias humanas. Pero hemos usado el castigo por la creencia falsa de que yo te estoy corrigiendo para que tú dejes de hacer esto. Entonces te va a doler para que aprendas a no hacerlo. Y lo que aprendes no es a no hacerlo, sino que lo que aprendes es a esconderte, a mentir y a huir. Para lograr un propósito más eficiente vamos a utilizar otra herramienta que es el ejemplo. Las personas pueden admirar ese ejemplo y decir, ¡qué rico imitarlo! Esta es la enseñanza de amor, no es una enseñanza de imposición, porque la imposición o la prohibición no tienen nada que ver con el amor, sino con la ignorancia. Es la enseñanza del amor, la enseñanza sutil, aquella que se hace mostrando a los demás cómo se puede hacer y cuál es el resultado que se puede obtener. Cuando alguien nos pregunte cómo conseguir lo que hacemos, les explicamos cómo lo hacemos. Postulados de la ley de correspondencia. Primero, toda situación es un aprendizaje. Al mundo vinimos a aprender, nos libera de la lucha. Una dificultad me enseña algo obvio, que no sé cómo resolver algo y me enseña qué necesito aprender y me enseña que existen leyes. Una situación muy satisfactoria me muestra que supe cómo obtener algo. Esto lo pude obtener de dos maneras, de forma espontánea o de forma voluntaria. Si lo obtuve de forma espontánea y la próxima vez que lo intento no logro replicar eso mismo, me enseña que sí se puede obtener, pero que no sé cómo hacerlo, y entonces me dispongo a aprender cómo se puede hacer. Si lo obtuve de forma voluntaria, la vida me da la opción de usarlo y además enseñarlo porque ya sé cómo se hace. En ambos casos siempre habrá un aprendizaje. El único propósito del universo es la pedagogía de los hijos de Dios. Todos los procesos del universo son pedagógicos.
El propósito pedagógico es que los hijos de Dios se desarrollen en sabiduría hasta que lleguen al nivel de su propio Padre. En la experiencia humana toma aproximadamente 40.000 años. Si comprendemos este postulado, podemos ser eficientes al preguntarnos: ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar en cada situación? Detrás de todo lo que nosotros vemos como problemas, conflictos, guerras, realmente lo que hay es una necesidad de experiencia de aprendizaje, es decir, todo esto enseña. Por eso los maestros dicen que detrás de todo suceso existe un propósito de amor, que es el de la evolución de la conciencia a través de la experiencia. Para que yo pueda reconocer una ley, necesito salirme de ella. En lugar de quejarnos de las situaciones o luchar contra ellas, necesitaríamos valorar las dificultades, aprovecharlas para nuestro aprendizaje y verlas como oportunidades y no como problemas. Segundo, toda circunstancia es generada por uno mismo. Nos libera de la culpa. Todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que está sucediendo ahora en tu vida y todo lo que va a suceder en el futuro en tu vida, tanto en tu interior como en tu exterior, es algo que generas tú solo, únicamente tú y nadie más que tú. No existe nadie a quien yo tenga que culpar o agredir, por supuesto ni siquiera a mí mismo. Nunca nadie ni nada me ha hecho ningún daño. Yo me he hecho daño por ignorancia. Esto nos libera del rencor, culpar a personas específicas por lo que a mí me pasa. Nos libera del resentimiento, culpar a la sociedad. Nos libera del deseo de la venganza y del odio. Así como a ti nunca nadie te ha hecho daño, tampoco tú jamás le has hecho daño a nadie. Tus errores han sido aprovechados por otras personas que necesitaban aprender de ellos, y en especial a no culparte a ti por sus propias experiencias. Tus errores necesitas asumirlos como parte de tu aprendizaje, pero jamás te culpes por ellos. Aprende lo que tienen para enseñarte. Tercero, no hay ningún evento que no corresponda con quien lo vive. Si una persona nace sin brazos o sin piernas, no tiene nada que ver con la suerte. Si una persona tiene un accidente, no tiene nada que ver con el castigo divino. Se acabó la idea de injusticia y se acabó la idea de luchar por la injusticia. Muy pocas personas saben de las leyes del universo. La mayoría de las personas no van a aceptar estas leyes y se van a enfadar si se las explicas en un momento en el que no están preparados para recibir esta información y les va a producir rechazo. Compasión, comprender la razón de ser de las experiencias difíciles que vivimos los seres humanos. Comprendo que no es bueno o malo, sino una oportunidad de aprender algo nuevo. No es sentir lástima, ni angustia, ni sufrimiento. Una vez que puedo comprender, entonces puedo usar la caridad o servicio, dar la enseñanza o la información que le permite a una persona trascender su problema. No intentes imponerle la información a nadie porque te sales del principio de amor, que es neutro. Cuando ves a una persona en una situación dramática o a otra en una situación que a ti te parece privilegiada, ahí no hay suerte, ni buena ni mala. A una persona le corresponde vivir una experiencia dentro de una situación dramática y a otra dentro de una situación de opulencia o términos medios, y toda experiencia es correspondiente con quien la vive. Fíjense lo fácil que es violar la ley o tratar de violarla. Yo trato de sacar a alguien de su experiencia correspondiente porque no entiendo lo que está sucediendo y voy en contra de la ley y recibo un efecto como cuando violo cualquier ley. Si podemos entender esto, empezamos a entender el sentido del respeto.
Cuarto, estamos ubicados en el lugar que exactamente nos corresponde para nuestra experiencia, evolución y función. No hay ni buena ni mala suerte. Quinto, venimos a la vida con lo necesario para vivirla. No es cierto que haya personas que no tienen lo necesario para vivir, porque si no, no vivirían. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no viven como quieren porque ni el universo ni la vida funcionan como yo quiero. Nada funciona como yo quiero y todo lo que yo quiero está fuera de la ley. Nadie puede quejarse de que le falte lo necesario porque lo necesario es para la experiencia evolutiva y no para la satisfacción del ego. Para el ego nunca jamás nada será suficiente. Lo necesario es lo que es exacta y matemáticamente preciso para la experiencia de cada uno de nosotros. No tenemos ni más ni menos de lo necesario. Ni al millonario le sobra, ni al que vive en la miseria le falta nada. El universo funciona como necesita funcionar, y como es perfecto, y cada ser siempre tiene exactamente lo necesario, ni más ni menos de lo necesario. Lo necesario para hacer dos cosas, para aprender lo que vino a aprender, destino, y para hacer lo que vino a hacer, función. Para estas dos cosas siempre tengo lo necesario. Si lo que vine a hacer es vivir debajo de un puente, pues tengo todo lo necesario para hacer esto. Cada personaje viene para una función distinta. El problema es que la ignorancia califica estas cosas de injustas. La pedagogía humana es para una experiencia de vida, mientras que la pedagogía divina es para 1000 experiencias humanas, más las que hay en otros reinos. La vida de un ser humano frente al universo es como un flash de 10 segundos dentro de una película de 6 horas. Entonces, díganme de qué se trata la obra de la evolución si yo solo tengo un flash de 50 años o de 70 años. Con este flash me resulta imposible decir de qué se trata la obra. Este flash está en mi mente de personalidad actual, pero en los archivos internos está casi toda la obra. ¿Cómo accedo a la información de estos archivos internos? Esto es lo que vamos a intentar hacer. Y esto pasa a través del agradecimiento de todas las experiencias vividas. Sexto, solo sucede lo que tiene que suceder, y es imposible que suceda algo que no tiene que suceder. Esto nos libera de todos los miedos. Esto va para lo global y para lo individual. A nadie puede sucederle nada a menos que le corresponda, y todos los sucesos que afectan la vida de cualquier ser humano son sucesos que matemáticamente corresponden con la experiencia de quien los vive. Por eso no existe la buena y la mala suerte. Para acercarnos a la paz interior, podemos decir que, si tus pensamientos son de amor, si aceptas la realidad, si aceptas el orden del universo, si no invalidas a nada y a nadie, posiblemente te correspondan experiencias muy pacíficas porque las generaste de esta manera. Pero si vives lleno de resentimientos, de odio, de deseo de venganza o de hacer justicia, posiblemente las experiencias que te correspondan puedan ser parecidas a eso. La correspondencia la construye cada persona y por eso hay que aprender a pensar y a actuar con sabiduría. Si comprendemos esto, nos quitamos todos los miedos, porque a nadie le puede suceder nada que no le corresponda. Cuando aprendemos a manejar esta ley, podemos cambiar nuestra propia correspondencia. Si me estaba correspondiendo una situación muy desagradable, yo puedo cambiarla. Puedo evitar eventos futuros desagradables si dejo de hacerme correspondiente con ellos a través del desarrollo espiritual. El ego es el que nos hace correspondientes con toda clase de dificultades.
Mientras menos ego tengo, menos correspondencia de sufrimiento voy a tener. Un maestro no tiene ego, ya lo disolvió todo. Por eso tiene una experiencia total de paz y armonía, porque no genera correspondencias negativas, porque el maestro ya no tiene nada que aprender de eso. Hay una parte en la filosofía que dice, lo que más teméis caerá sobre vosotros. Y es precisamente este punto la ley de correspondencia. El que tiene miedo es el ego. La sabiduría y la comprensión no tienen miedo porque comprenden de qué se trata la vida. Cuando yo no sé de qué se trata la vida, me lleno de miedo, y esos miedos me hacen correspondiente con experiencias para salir de ellos, para comprender de qué se trata. Séptimo, solo se da o se tiene lo necesario. Es imposible conseguir algo que tú no necesites. Todo lo que consigues es porque lo necesitas. Y es imposible perder algo que necesites. Si pierdes algo, es porque dejaste de necesitarlo. El secreto de vivir más en paz se llama valoración. ¿En qué momento una persona deja de necesitar algo que tiene? Cuando comienza a quejarse de lo que tiene. ¿De qué se puede quejar una persona? De algo que según él no le sirve, aunque no sea cierto. Entonces vienen los amigos de lo ajeno y se lo quitan, y entonces se queja más, con lo cual la próxima vez lo que aprendes es a valorar lo que tienes. Si mi propósito de evolución es aprender a aceptar ciertas cosas, puede ser que tenga taras de nacimiento, que tenga muchos conflictos de relaciones, que viva en lugares de mucha violencia, o por el contrario, que viva en otras partes donde puede haber mayor satisfacción, pero haya otras dificultades por aprender. Siempre tengo lo necesario para mi experiencia. Por ahora, esto en nuestra mente entra en conflicto con algunos conceptos aprendidos, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo la realidad de la ley de correspondencia y dejaremos de sufrir, de culpar, de somatizar enfermedades y de agredir a los demás. Si comprendemos estos postulados de la ley de correspondencia, empezamos a liberarnos intensamente de muchas cosas. No se les olvide que las demás personas, cuando no conocen esta información, no pueden entenderla. Entonces, empiecen a tener paz y a ser felices, pero tengan cuidado, que no se note mucho, porque quienes no pueden comprenderlo entrarán en conflicto cuando no entiendan que tú puedes estar en paz frente a una situación que para ellos sea dramática. No podrán entender eso, ya que aún no saben cómo. Entonces, a veces tienes que decirles, estoy sufriendo mucho y mi proceso va por dentro. No son mentiras, simplemente son técnicas de maestría porque tienen un propósito de no causar impactos negativos en las demás personas. Postulados de la ley de evolución. Primero, solo la experiencia permite comprender la verdad. La experiencia es inevitable. El destino le da a cada persona la experiencia que le corresponde, sin tratar de evadirla ni de buscarla. Estas experiencias son aprovechables. El principio de amor es enseñar cómo aprovechar las experiencias. Si lo acepta, entonces es el momento oportuno, y si no lo acepta, no era el momento oportuno. El proceso termina cuando suceden dos cosas: descubro la ley que lo rige y decido obedecer la ley. El proceso de la evolución está diseñado para que yo descubra estas dos cosas. La única forma de descubrir las leyes es observar los resultados que yo obtengo. Y se necesitan muchas experiencias para verificar todos los resultados. No se puede enseñar la verdad, tiene que vivenciarse, experimentarse. Si tú le cuentas tu verdad a otra persona, ella la recibe como una creencia, como un concepto.
Él tiene que tomar ese concepto y experimentarlo, vivirlo, razón por la cual hemos tomado este cuerpo físico. Si no fuera necesario vivir las experiencias, no sería necesario el cuerpo. Lo que se puede enseñar son las herramientas o los caminos o los métodos para descubrir la verdad. Se enseña cómo aprovechar la experiencia que se está viviendo. Se enseña cómo poder identificar las leyes. Pero la verdad es un aspecto que surge desde el interior de cada ser humano como resultado de su propia experiencia. Por eso, nosotros nos equivocamos tan fácilmente cuando queremos evitar el sufrimiento a las demás personas, cuando en realidad lo que hacemos es evitarles vivir la experiencia, el aprendizaje, el descubrimiento de la verdad. La experiencia es indispensable y además es inevitable. Necesitamos mucha claridad para no dejar de hacer lo que nos corresponde hacer y para no hacer lo que no nos corresponde hacer. Si no tenemos una comprensión, es fácil confundirse. No tenemos que tratar de sacarle de la experiencia con nuestros sentimientos de bondad, porque esto es falta de sabiduría y además la ley de evolución no lo permite, sino que tenemos que mostrarle cómo aprovechar la experiencia que la vida le ha puesto allí. Usualmente nosotros intentamos evitar la experiencia para evitarle el sufrimiento, pero esto es lo mismo que evitarle el aprendizaje. Lo que sí permite la ley es que tú le enseñes a las personas cómo aprovechar la experiencia, siempre que estén preparados para recibir la enseñanza. Nuestra ignorancia intenta evitar la experiencia. La sabiduría no intenta evitar las experiencias y hace otra cosa: busca cómo aprovecharlas. Segundo, solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia. Inicialmente los opuestos son para nosotros confrontantes. Entonces, para inducir un desarrollo de conciencia, necesitamos tener una experiencia confrontante porque nos permite descubrir la ley. Desarrollo de conciencia es el descubrimiento de la ley, la comprensión de la ley y la decisión voluntaria de obedecer la ley. Estas tres cosas no pueden lograrse sino a través de enfrentar opuestos. A esta ley de los opuestos la llamamos la ley del flujo inverso, es decir, para medir la corriente del río tienes que navegar en contra de ella. Para medir una fuerza tienes necesidad de hacerle resistencia. Para tener una experiencia tienes necesidad de salirte del equilibrio. Por eso la ley de evolución permite la violencia, las guerras, la destrucción, los desastres naturales, las enfermedades, los contrastes y todo aquello que confronta nuestros conceptos de personalidad, porque son experiencias necesarias para el desarrollo de la conciencia humana y son el resultado de la violación de otras leyes para poderlas descubrir. Cuando yo quiero saber si tengo paz en mi interior, hay una forma de saberlo: estar con personas que no tienen paz. Si yo me altero, entonces significa que yo no tengo la paz que creía. Solo serás pacífico cuando aceptes a los violentos y dejes de agredirlos. Una persona violenta me da la oportunidad de trabajar mi paz y debería estar agradecido por ello y aprovechar la situación. Nosotros tratamos de evitar el aprendizaje sin enfrentarnos a los opuestos. No hay nada que no sea perfecto y empiezo a liberarme de esa crítica, de ese proceso de juzgar o condenar a los demás y empiezo a comprender de qué se trata. Tercero, solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente. Yo no puedo pasar de una escala evolutiva a otra superior sin haber hecho una transformación en mi interior. Por eso, las experiencias de la vida a veces son repetitivas, porque yo no he comprendido, no he aprendido, y entonces la lección vuelve y se repite. Para poder ascender de un nivel a otro nivel, es indispensable haber completado al 100% lo que el nivel enseña antes de ir a otro nivel.
La única forma de completar el aprendizaje en un nivel es aprovechar todas las experiencias que dentro de ese nivel se dan. Esto implica una transformación interior, porque el comportamiento social que corresponde a un primer nivel de conciencia es muy diferente al que corresponde a otro nivel. En este momento, la mayor parte de la humanidad del planeta Tierra está en un tercer nivel de conciencia. Sus conciencias, sus experiencias físicas tienen un contacto directo con personas que están en el segundo nivel de evolución y en el cuarto nivel de evolución. Esto ayuda a la transformación, aceptando a los que están en segundo nivel, aprendiendo a amarlos y servirlos, y estando dispuesto a aprender de los que están en el cuarto nivel. No es el cuerpo lo que hay que transformar, sino la mente. La estructura del campo mental es donde se procesa la experiencia del ser humano. El archivo mental es temporal, mientras que el archivo de conciencia es permanente. El aprovechamiento de la experiencia y la transformación interior consiste en la habilidad del individuo para transformar su sistema de creencias. Al desarrollar esta habilidad, la conciencia se desarrolla cada vez más deprisa. ¿Por qué? Porque la comprensión no se hace en la conciencia, la comprensión se hace en la mente, en la personalidad. La comprensión posteriormente va a ser asimilada por la conciencia, lo cual permitirá el ascenso de un nivel a otro nivel y nuevas experiencias en niveles cada vez superiores. Mientras no he completado un nivel en el universo, no puedo ascender. La única forma de completar un nivel es transformando el campo mental, y el campo mental lo transformamos con unas herramientas. Primero, nueva información para aprovechar la experiencia que vivimos. Segundo, evaluación de resultados que yo mismo obtengo. La evaluación de resultados para la transformación mental se hace a través de 7 puntos, 3 internos y 4 externos. Los internos son: evalúo mi nivel de felicidad, evalúo mi nivel de paz interior y evalúo mi capacidad de servicio, de amor. Y los externos son: evalúo mi nivel de relaciones humanas, mi nivel de salud, mi nivel de recursos y mi nivel de adaptación al medio. Cuando se logran los 3 internos, los 4 externos cambian inmediatamente. Cuarto, solo se es el resultado de uno mismo. No existe ninguna posibilidad de que otra persona pueda evolucionar por mí. Nadie nos perjudica y nadie nos beneficia. Eso es lo que yo hago conmigo y necesito aprender a hacerlo mejor. Yo no puedo culpar a nadie por el resultado que yo tengo. Yo soy el resultado de mí mismo, de mis pensamientos, de mis actitudes, de mis comportamientos, de mi destino que yo mismo diseñé, y no soy nada diferente a lo que yo mismo hago conmigo. Por eso, la autotransformación es un principio de la ley de evolución. Cuando tú tratas de transformar a otro en lugar de transformarte a ti, vas en contra de la ley de correspondencia, y el resultado es que te cae encima el peso de la ley de evolución. A esto lo llamamos el principio del espejo y el principio de la fruta. El principio del espejo es una analogía para entender esta ley. Por la mañana yo me miro al espejo y veo una imagen despeinada y desarreglada. Para solucionar esta situación, afeito el espejo, baño el espejo y lo peino, con lo cual no hice nada. Este principio de solo se es el resultado de uno mismo significa que cuando yo me siento mal con algo que hacen los demás, trato de modificar mi malestar cambiando al otro. Es igual que tratar de cambiar al espejo. Pero el problema del malestar no está en el otro, sino que está en mí. No puedo cambiar a los demás por lo que yo estoy sintiendo. Necesito cambiarme y transformarme a mí mismo, y así es como asciendo en niveles de evolución de conciencia. El principio de la fruta. Tú te levantas por la mañana
y quieres comer una papaya. Tienes una hermosa papaya para desayunar, pero cuando vas a consumirla, ves que tiene un pedacito dañado. Entonces cortas ese pedacito dañado y te lo comes. Y como por supuesto tiene un gusto feo, tomas toda la papaya y la tiras. ¿Te parece lógico? Lo lógico sería lo contrario: cortar el pedacito dañado y tirarlo y consumir el resto de la fruta que está en buenas condiciones. Este principio es para comprender correspondencia, armonía y evolución. Porque eso es lo que hago con los seres humanos. Veo a una persona que está llena de cualidades, virtudes, que es una esencia divina de Dios, pero le veo un defecto en la personalidad, y es lo único que veo de él. Me relaciono con él y me como ese pedacito dañado, y me sabe horrible, y el resto de la persona no me sirve para nada, y la tiro. Y siempre voy a estar en esa experiencia porque el problema es mío, y siempre estoy tratando de corregir en el otro el problema que yo tengo. Ese es el ego y lo que la ley de evolución busca destruir. Si me libero del ego, encuentro el amor. Quinto, solo enfrentamos las situaciones que no hemos comprendido. Cuando me quejo de vivir situaciones difíciles y repetitivas, es porque no las he comprendido, y son las tareas de aprendizaje para mi conciencia, y precisamente las que necesito aprender y comprender para que dejen de ser repetitivas. Nadie se enfrenta a ningún tipo de situación a menos que le corresponda aprender algo de ella. Una vez que aprendes lo que aquello te enseña, no vuelve a repetirse en tu vida. Esto nos ayuda a quitarnos ese miedo a que se vuelvan a repetir situaciones difíciles. La evolución nunca va hacia atrás, siempre va hacia adelante. La conciencia regresará a una forma física igual o mejor. Si me aparto de una situación porque no quiero volver a vivirla y huyo de ella, solo la estoy aplazando y volveré a vivirla para aprender lo que me corresponda. Las dificultades son oportunidades de aprender. La pregunta entonces ante una dificultad o conflicto sería: ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? Necesitamos aprender a vivir y saber que nuestros problemas son internos, no externos. Vinimos a adquirir 3 virtudes que son las características de los maestros. Vinimos a aprender a ser felices, ausencia total de sufrimiento. Vinimos a lograr una paz interna invulnerable y vinimos a aprender el principio de amor, que es el principio del amor incondicional. Toda dificultad nos enseña esto, porque ante cualquier dificultad, ¿cuál es la sensación interna de un ser humano cualquiera? Primero, sufrimiento y resistencia. Segundo, pérdida de paz. Y tercero, querer huir de allí, quererse quitar la situación de encima. Y precisamente es exactamente lo contrario lo que hay que aprender. Entonces, cuando estemos frente a un problema, vamos a preguntarnos observando nuestro interior: ¿perdí la paz ante esto? ¿Estoy sufriendo por esta situación? ¿Intento modificar la situación? Si la respuesta es afirmativa, eso es lo que necesito aprender. ¿Y cuándo va a desaparecer el problema de mi vida? Pues el día que aprenda esas 3 cositas, el día que no pierda la paz, el día que no sufra por eso, el día que no quiera huir de allí, el problema habrá desaparecido de mi vida mágicamente. La evolución es inevitable, imprescindible, y por lo tanto tratar de huir de ella es inútil. Lo mejor es aprovecharla. En el mejor de los casos, a veces aplazamos la experiencia, pero nunca podremos evitarla. Entonces, como la experiencia es inevitable,
lo más sabio es aprovecharla en el momento en que se presente hasta trascenderla. Sexto, solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. Es imposible hacer un desarrollo de conciencia, un desarrollo espiritual, sin la experiencia con el cuerpo físico. No hay desarrollo espiritual ni evolución sin el cuerpo físico, porque no hay posibilidad de experiencia. Nuestro campo de conciencia inmortal es un archivo que se va desarrollando poco a poco, codificando en su interior, única y exclusivamente, información de la verdad, de la ley del universo, de la sabiduría. Ese archivo no admite ningún otro tipo de información que no haya sido verificada y constatada como verdad por ti. Por lo tanto, es un archivo perfecto, incontaminable, incontaminado, que no está sujeto a error alguno y no está sujeto a experiencia alguna. Solamente se desarrolla en la medida en que va asimilando la sabiduría, la verdad, el amor y la ley. El venir al mundo, tomar un cuerpo físico, escoger unos padres, escoger una nacionalidad, un lugar, una experiencia, tiene un solo propósito: la comprensión de las leyes. Por eso hay un estado espiritual que se llama la inmortalidad, cuando la conciencia ha asimilado todas las leyes en los campos de la tridimensionalidad, ya no necesita volver a nacer y pasa a las características de los que llamamos maestros inmortales, que se manifiestan en el plano físico a voluntad, pero no nacen en él. Entran y salen de la materia voluntariamente. Séptimo, solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Es la razón por la cual, cuando estamos en un estado de inocencia, en un estado de armonía, no tenemos conflicto alguno. Valoro la salud cuando la pierdo. Valoro las cosas cuando no están. Valoro la armonía cuando existe la guerra. Esos desequilibrios son los que me permiten valorar y aprender cómo regresar a ese equilibrio, y esa es la necesidad de la evolución. Detrás de todo proceso, por dramático que nos parezca, está un propósito de amor del Padre como parte de lo que llamamos la pedagogía del universo. Todo es perfecto. Un maestro de sabiduría diría esta frase con total comprensión: yo soy creación perfecta de Dios, y todo lo que sucede a mi alrededor tiene un propósito perfecto de amor. Por lo tanto, yo soy feliz, lleno de paz, y soy capaz de respetar toda experiencia a mi alrededor sin interferir con ella. Ejercicio de comprensión del tema 1. 1. ¿Qué relación tiene el triángulo inferior de las leyes con el infierno? 2. ¿Por qué razón se enferma el cuerpo físico? 3. ¿Qué efectos produce la desarmonía sobre la mente humana? 4. ¿Cuál es la causa principal de los bloqueos que afectan a las personas? 5. ¿Por qué razón es necesario enfrentar dificultades? 6. ¿Por qué razón el absurdo, o lo que nosotros llamamos caótico, es necesario para la evolución humana? 7. ¿Por qué ciertas situaciones resultan incomprensibles para algunas personas?